3:47 p.m. 24 de marzo de 1945, la última transmisión de radio del comandante de tanque alemán, Hauptmann Klaus Hoffmann, crepitó a través de las frecuencias de la Wehrmacht cerca del puente de Remagen. Su voz, firme durante años de combate, ahora transmitía algo que sus compañeros comandantes jamás habían escuchado antes. Terror absoluto. Cita: los cohetes P-47 son demasiado precisos. La transmisión terminó en estática. 4 tanques Tiger II, 68 toneladas cada uno, del blindaje más avanzado jamás construido, ardían. El P-47 Thunderbolt americano que los destruyó había disparado exactamente 8 cohetes de aeronave de alta velocidad. 7 encontraron sus blancos, 97% de precisión. El alto mando alemán clasificaría esta grabación durante 50 años, no porque revelara secretos militares, sino porque probaba algo que el Tercer Reich no podía aceptar. La democracia industrial americana había construido un arma tan precisa, tan devastadora, que la supremacía de la ingeniería alemana era una mentira. 23 de marzo de 1945, un día antes, el Hauptmann Klaus Hoffmann comandaba el 503 Batallón de Panzer pesados, 11 años de servicio, Cruz de Hierro de primera clase, veterano de Polonia, Francia, Rusia. Creía en el blindaje alemán como los sacerdotes creen en Dios. El tanque Tiger II representaba todo lo que el Reich prometía: 150 mm de blindaje frontal, cañón KKK 43 de 86 Newperm que podía penetrar cualquier tanque aliado a 3 kilómetros. A las 3:15 p.m., su batallón recibió órdenes: mantener las aproximaciones al puente de Remagen. Fuerzas soviéticas cerrando desde el este, fuerzas americanas al oeste. La patria misma dependía de retrasar a ambos enemigos. Hoffmann posicionó sus 4 Tigers en posiciones de hold down detrás de terraplenes. Tácticas defensivas del libro de texto. Su artillero, Feldwebel Otto Kraus, tenía 47 muertes de tanques confirmadas. Su conductor, Unteroffizier Hans Becker, podía maniobrar 68 toneladas como un auto deportivo. Su cargador, Grenadier Franz Weber, de 19 años, nunca había fallado en el tiempo de carga. Esta tripulación había sobrevivido a Kursk, sobrevivido a Normandía. Sobrevivirían hoy. 3:32 p.m. Una aeronave de reconocimiento americana apareció a 3.600 metros. Hoffmann observó a través de binoculares. P-38, Lightning bimotor, dando vueltas. Observando, radiando coordenadas. Había visto este patrón 100 veces. Reconocimiento aéreo significaba que se avecinaba un ataque terrestre. Pero Hoffmann no sintió miedo. El blindaje del Tiger había resistido ametrallamientos de calibre 150, bombas de 250 kilos que fallaban por 27 metros, incluso napalm a una distancia segura. Sus tanques estaban dispersos, camuflados. Hull down. El avión de reconocimiento partió a las 3:39 p.m. Hoffmann sonrió. Que vengan. 3:42 p.m. El sonido llegó antes del contacto visual. No el agudo gemido de los Stukas en picada que las tripulaciones alemanas conocían. Este sonido era diferente, más bajo, más gutural, más mecánico, más americano. Motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, 2.800 caballos de fuerza del poderío industrial americano. La sonrisa de Hoffmann desapareció. Tomó sus auriculares de radio. Todas las unidades, prepárense para ataque de cazabombarderos, dispersarse aún más. A resguardarse. Su tripulación conocía el ejercicio, escotilla sellada, solo periscopios. El grueso blindaje del Tiger los hacía casi invulnerables al fuego de cañones de aeronaves. Casi 3:44 p.m.
4 P-47D Thunderbolts aparecieron desde el noroeste, volando en formación perfecta de punta de dedo a 2.400 metros. Hoffman los contó a través de su periscopio. 4 aeronaves, 4 tanques. Los americanos no estaban adivinando. SP-38 les había dado coordenadas exactas, pero los Tigers permanecían invisibles desde arriba, cubiertos por redes de camuflaje, posicionados en reductos. Los P-47 comenzaron una amplia órbita, buscando. Hoffman contuvo la respiración. Su tripulación permaneció en silencio. Incluso hombres curtidos en batalla conocían este momento, la pausa antes del caos. 3:46 p.m. El P-47 líder inclinó la nariz en un picado superficial. No el ángulo de ataque pronunciado utilizado para bombardear, esto era diferente, una aproximación de ataque con cohetes, 30 grados, estabilizada, precisa. Hoffman había visto cohetes americanos antes, tubos masivos de 4.5 pulgadas montados bajo las alas, no guiado, imprecisos, aterradores por su poder explosivo, inofensivos si fallaban. El manual alemán para unidades blindadas, actualizado en enero de 1945, declaraba claramente: los cohetes aire-tierra americanos representan una amenaza mínima para los vehículos blindados. El patrón de dispersión y la falta de guía hacen que los impactos directos sean improbables. Probabilidad de daño catastrófico inferior al 15%. Hoffman había leído ese manual, creído ese manual, enseñado ese manual a comandantes más jóvenes. 3:47 p.m. 8 cohetes se dispararon en ráfaga desde los rieles alares del P-47 líder. Cohetes de aeronave de alta velocidad, H-bar. Hoffman los vio trazar una línea hacia su posición. Brillantes llamas de motor, estelas de humo blanco. Parecían los viejos cohetes de 4.5 pulgadas. Pero algo era diferente. La trayectoria. Estos cohetes volaban recto, antinaturalmente recto. El primer cohete golpeó la cara de la torreta de su Tiger con un sonido como el fin del mundo. La ojiva de 20 kilos, viajando a 420 metros por segundo. Penetró 12 centímetros de placa de blindaje. Imposible. El segundo cohete golpeó la cubierta del motor. El tercero, la oruga izquierda. La fortaleza de 68 toneladas de Hoffman se convirtió en un ataúd en 1.2 segundos. Tomó su radio, la memoria muscular anulando el terror. Sus últimas palabras: los cohetes P-47 son demasiado precisos. Entonces el cuarto cohete golpeó el almacenamiento de municiones. Lo que sucedió después, nadie dentro del tanque lo experimentó. La explosión fue instantánea. Los 3 Tigers restantes vieron el tanque de Hoffman entrar en erupción en llamas. Lieutenant Heinrich Bauer comandaba el segundo Tiger. Había servido bajo Hoffman durante 2 años. Lo consideraba invencible. Ahora veía esa invencibilidad arder a 980 grados Celsius. La radio de Bauer crepitó. El segundo P-47 estaba en picada. Sobre él, gritó en su auricular: «¡Reversa! ¡Ahora!». Su conductor lanzó la transmisión en reversa. El Tiger de 68 toneladas se tambaleó hacia atrás. No lo suficientemente rápido. 2 cohetes HVAR golpearon el anillo de la torreta, el punto débil donde la torreta se unía al casco, el área que los ingenieros alemanes dijeron que estaba protegida por blindaje superpuesto. A los cohetes no les importó la ingeniería alemana. Detonaron simultáneamente. La torreta, que pesaba 11 toneladas, se levantó 15 centímetros del casco, rotó 30 grados y se estrelló de nuevo. Todos adentro murieron instantáneamente.
Dos Tigers permanecían. Oberleutnant Werner Schmidt comandaba el tercero. Tenía 22 años. Comisionado hace 4 meses. Vio morir a 2 comandantes veteranos en 8 segundos. Sus manos temblaban en el auricular de radio. Hizo lo que hacen los jóvenes oficiales cuando el terror abruma el entrenamiento. Huyó. Conductor, reversa total, directo a la línea de árboles. El motor Maybach HL230 de su Tiger rugió a máxima potencia. El tanque retrocedió a 20 kilómetros por hora, lanzando barro y redes de camuflaje. El tercer piloto de P-47 vio el movimiento, ajustó su ángulo de picada, disparó 4 cohetes, 3 impactaron. Uno golpeó la placa frontal Glacis, el blindaje más grueso de cualquier tanque en el mundo, 150 milímetros a 50 grados. El cohete penetró, no a través del blindaje, sino por debajo de él, en la unión del casco. La ojiva de carga hueca fue diseñada específicamente para esto. La explosión mató al conductor y al operador de radio. El tanque, sin conductor, rodó hacia atrás hacia un cráter y se detuvo, ardiendo. Un Tiger permanecía, comandado por Hauptfeldwebel Otto Kraus. El mismo Otto Kraus, que había sido el artillero de Hoffmann, ascendido a su propio mando hace 6 semanas, 47 bajas confirmadas, veterano de 3 años en el frente oriental, vio 3 Tigers arder en 14 segundos. Su voz, cuando hablaba por la radio, no transmitía pánico. Solo fría realización. Comando de batallón, aquí Tiger Fuhr. Hoffmann se fue. Bauer se fue. Schmidt se fue. Los cohetes enemigos tienen una probabilidad de impacto del 100%. Recomiendo la retirada inmediata de toda la blindaje del sector de Remagen. La superioridad aérea es absoluta. Su operador de radio lo miró fijamente. Señor, ¿deberíamos retirarnos? Kraus observó el cuarto P-47 que comenzaba su picada. Calculó ángulos, distancia, tiempo. No. Ya estamos muertos. El piloto del cuarto P-47 era el capitán Roberto Guzmán, de Fresnillo, Zacatecas. Había volado 67 misiones de combate, destruido 23 tanques, 41 camiones, 12 locomotoras. Había practicado ataques con cohetes durante 120 horas en el campo de tiro de Acham, en Inglaterra. Su jefe de mecánicos, el sargento Pancho Villa, había cargado personalmente esos 8 cohetes HBAR esa mañana a las 5:30 am. Revisó cada conector eléctrico, cada aleta de cola, cada espoleta de la ojiva. Villa era de Ciudad Juárez. Trabajó en la planta Ford de River Rouge antes de la guerra. Conocía la manufactura de precisión. Conocía el control de calidad. Le había dicho a Guzmán en el desayuno: «Estos cohetes son perfectos, mi capitán. Cada tolerancia dentro de la especificación». Guzmán le creyó. La manufactura americana no mentía. El ángulo de aproximación de Guzmán era de libro. Picada de 30 grados. Velocidad de 515 kilómetros por hora. Altitud de 1067 metros, disminuyendo. Objetivo, un tanque Tiger, estacionario, en posición a cubierto. Centró la retícula iluminada de la mira en la torreta, la mira reflectora MK-23. Era un milagro de la óptica americana, diseñada por ingenieros de Eastman Kodak en Rochester, Nueva York, construida por mujeres en líneas de ensamblaje que nunca habían visto combate, pero entendían que la precisión salva vidas. Guzmán apretó el gatillo. 8 cohetes HVAR disparados en 0.4 segundos. Fuego en ráfaga. El retroceso apenas movió el Thunderbolt de 7.938 kilogramos. Otto Kraus observó los cohetes acercarse a través de su periscopio. No se inmutó, no rezó. Solo observó, con el profesionalismo distante de un hombre que sabía que estaba presenciando su propia muerte,
Los contó: 8 cohetes, estelas de humo blanco contra un cielo gris, hermoso, de una forma terrible. 5 impactaron su tanque, 3 en la torreta, 2 en el casco. El Tiger II, diseñado para resistir proyectiles de cañones de tanques soviéticos de 122 milímetros a 457 metros, se desintegró. La munición detonó. Los tanques de combustible explotaron. La tripulación nunca lo sintió. El capitán Guzmán se elevó a 670 metros. Giró a la izquierda. Inspeccionó el campo de batalla abajo. 4 tanques Tiger ardiendo. Tiempo de la misión: 4 minutos 12 segundos. Cohetes gastados: 30. Impactos: 29. Presionó el botón de su radio. Vuelo Razorback. Aquí Razorback Lead. 4 Tigers destruidos. Regresando a la base. Sus compañeros de ala confirmaron. Los 4 P-47 ascendieron a 2.438 metros y giraron al suroeste hacia su base en I-64 Bert Angels. Guzmán aterrizaría a las 4:23 p.m. Informe a las 4:45 p.m. Su informe posterior a la acción indicaría: los cohetes H-Bar demostraron una precisión excepcional contra blindaje pesado. Recomiendo el uso continuado. Ese informe sería archivado, analizado y utilizado para justificar el aumento de la producción de H-Bar de 12.000 cohetes por mes a 40.000. Pero algo más le sucedió a esa grabación de la transmisión final del Hauptmann-Hoffmann, aquella en la que dijo que los cohetes P-47 eran demasiado precisos. La inteligencia de señales alemana la grabó, la transcribió, la envió por la cadena de mando. Para el 25 de marzo, llegó al Generaloberst Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor General alemán. Guderian había comandado ejércitos Panzer, creía en la guerra blindada como una religión. Escuchó esa grabación 7 veces. Luego escribió un memorándum clasificado al cuartel general de Hitler. Asunto: fracaso catastrófico de la doctrina de defensa blindada en el teatro occidental. Su memorándum incluía análisis técnico. El cohete HVIR americano, designado Santo Moisés, de 5 pulgadas por las fuerzas estadounidenses, llevaba una carga hueca M42 de 20 kilogramos. Capacidad de penetración: 12.7 centímetros de blindaje en ángulos de impacto de hasta 60 grados. La tecnología de carga hueca utilizaba algo llamado el efecto Munro, descubierto por el científico estadounidense Carlos Munro en 1888. Un cono hueco de explosivo recubierto de cobre que enfocaba la energía de detonación en un chorro de plasma que viajaba a 720 metros por segundo. El blindaje no detenía el chorro. Cortaba el acero como un soplete a través de papel. Pero el verdadero avance no fue la ojiva. Alemania también tenía cargas huecas: el Panzerfaust, el Panzerschreck. Lo que hacía que los cohetes H-Bar fueran terribles era la precisión. La inteligencia alemana estimó la precisión de los cohetes americanos en un 25% en 1943. A principios de 1945, los informes de combate mostraban del 85% al 95%. ¿Cómo? La respuesta sorprendió a los ingenieros alemanes que analizaron los cohetes capturados en abril de 1945. Control de calidad, precisión de fabricación. Las fábricas americanas estaban construyendo cohetes con tolerancias medidas en milésimas de pulgada, motores de cohetes que ardían uniformemente, aletas que se alineaban perfectamente, sistemas de encendido eléctrico que funcionaban el 99.8% de las veces. Cada cohete funcionaba de forma idéntica, predecible. Un informe alemán, fechado el 7 de abril de 1945, concluyó: la filosofía de fabricación americana de producción en masa con control de calidad de precisión ha creado sistemas de armas que no podemos igualar.
Nuestros métodos de producción basados en artesanos, aunque producen unidades individuales de alta calidad, no pueden lograr la consistencia necesaria para la guerra moderna. En pocas palabras, los trabajadores de las fábricas americanas, la mayoría de los cuales nunca habían visto un campo de batalla, estaban derrotando a los veteranos de combate alemanes a través de la mera excelencia en la fabricación. La mujer que inspeccionó la ojiva del cohete que mató al Hauptmann Hoffmann se llamaba Guadalupe Ríos. Tenía 23 años. Trabajaba en el Arsenal Picatinny, en Nueva Jersey. Su trabajo era el control de calidad en las espoletas de ojivas M42. Inspeccionaba 847 espoletas por día, todos los días, durante 11 meses. Utilizaba calibradores de precisión para medir las profundidades de las espoletas. Rechazaba cualquier unidad fuera de tolerancia. Su tasa de rechazo, 0.8%. El ejército estadounidense aceptó eso. Reconstruyó las espoletas rechazadas. No se quejó del desperdicio. Entendió que la precisión salva vidas. Guadalupe nunca supo que su trabajo mató a 4 tanques Tiger el 24 de marzo de 1945. Nunca supo que su insistencia en rechazar espoletas que estaban a 0.05 milímetros fuera de especificación significaba que esas ojivas detonaron exactamente cuando fueron diseñadas. Ella simplemente hizo su trabajo. Se fue a casa a su departamento en Dover, Nueva Jersey. Escribió cartas a su novio que servía en el Pacífico. Creyó que estaba apoyando el esfuerzo de guerra. Lo estaba, en formas que el enemigo no podía comprender. El piloto que disparó esos cohetes, el capitán Roberto Guzmán, se entrenó en el campo de tiro de Acham durante 120 horas. El programa de entrenamiento fue desarrollado por el coronel Lázaro Cárdenas, basado en el análisis estadístico de 4.700 misiones de combate. Cárdenas descubrió algo revolucionario. La precisión de los cohetes no se trataba solo de la habilidad del piloto. Se trataba de la estandarización. Cada piloto volaba el mismo ángulo de aproximación, 30 grados. La misma velocidad, 482, 515 kilómetros por hora. La misma altitud de disparo, 914, 1067 metros. La misma técnica de picada. El mismo procedimiento de salida. El entrenamiento americano no creó vaqueros, creó técnicos. Pilotos que ejecutaban la misma maniobra de la misma manera siempre. Pilotos alemanes, entrenados en la tradición de ases individualistas, llamaban a este enfoque mecánico, poco creativo. No entendían el punto. Lo mecánico ganaba guerras. El capitán Hughes volaba su aproximación de bombardeo en picada, exactamente como fue entrenado. Disparaba exactamente a 3.200 pies. Se elevaba a exactamente 2.200 pies. Del libro de texto, y 4 tanques Tiger murieron. Porque el libro de texto funcionó. Después del 24 de marzo, la doctrina blindada alemana cambió de la noche a la mañana. Una directiva, emitida el 27 de marzo por el general Oberst Guderian, ordenaba: todas las unidades blindadas evitarán la concentración cuando se observe actividad aérea enemiga. Dispersarse al máximo. No enfrentarse a las fuerzas terrestres enemigas si hay cazabombarderos hostiles presentes en el área operativa. Retirarse a posiciones cubiertas y esperar el anochecer. Esto era rendición, no formal, no oficial, pero rendición táctica a la supremacía aérea. A los comandantes de tanques alemanes que habían hecho la guerra relámpago a través de Polonia, Francia y profundo en Rusia, ahora se les ordenaba esconderse de los aviones. El impacto psicológico fue aún más profundo. Un informe de postacción de la Wehrmacht del 4 de abril de 1945 incluía entrevistas con 23 comandantes de tanques supervivientes de varias unidades.
Pregunta, ¿cuál es su principal preocupación en las operaciones de combate? 19 de 23 respondieron, aeronaves americanas, no tanques americanos, no infantería, no artillería. Aeronaves, específicamente P-47 Thunderbolts con cohetes. Un comandante, el Leutnant Federico Bauer de la 2ª División Panzer, declaró: he enfrentado T-34s en Kursk, he enfrentado tanques Sherman en Normandía. Nada se compara con la impotencia de estar sentado en 68 toneladas de blindaje, sabiendo que un solo caza americano puede destruirte desde 2 millas de distancia antes de que siquiera lo veas. Esto no es combate. Esto es ejecución. Pero aquí está lo que los números revelaron. Del 1 de enero al 8 de mayo de 1945, los P-47 Thunderbolts, disparando cohetes ABAR, destruyeron 3.752 vehículos blindados alemanes, tanques, cañones autopropulsados, coches blindados, semiorugas. 3.752 en 128 días. Promedio, 29 por día. La Luftwaffe, en comparación, destruyó 47 tanques aliados usando armas aire-tierra en el mismo periodo. La proporción fue de 80-1. El poder aéreo americano mató al blindaje alemán 80 veces más, efectivamente, que el poder aéreo alemán mató al blindaje aliado. ¿Por qué? Los cazabombarderos americanos eran dueños del cielo. Los cazas de la Luftwaffe, a principios de 1945, promediaban 200 salidas por día en todo el frente occidental. La nueva Fuerza Aérea de los EEQ sola voló 3.500 salidas por día. La proporción fue de 17-1. Los tanques alemanes operaban bajo constante vigilancia aérea, constante amenaza, constante terror. Los tanques aliados operaban bajo cielos despejados, con aviones amigos arriba, con confianza. La disparidad económica fue aún más brutal. Cada cohete ABAR costaba al gobierno de los EEU $427 para fabricar. Un tanque Tiger Sun costaba al Reich alemán 800.000 Reichsmarks, equivalente a $320.000 a los tipos de cambio de 1945. El capitán Hughes destruyó 4 tanques Tiger, $1.28 millones de blindaje alemán, usando 30 cohetes, costando $12.810. Retorno de la inversión, 100-1. Pero incluso eso no lo captura, porque construir un Tiger Suns tomaba 6 meses, 300 trabajadores cualificados, materiales raros como molibdeno y tungsteno que Alemania carecía desesperadamente. Construir un cohete HBAR tomaba 11 horas, 40 trabajadores semicualificados, acero y cobre comunes. América produjo 1.2 millones de cohetes HBAR durante la guerra. Alemania produjo 1.347 tanques Tiger Zundo. La matemática de la guerra industrial fue implacable. El hombre que diseñó el cohete HBAR se llamaba Dr. Carlos C. Lauritzen. Era un físico en el Instituto Tecnológico de California, Caltech, la misma institución que más tarde enviaría cohetes a la Luna. En 1943, al equipo de Lauritzen se le encargó crear un cohete aire-tierra para la Marina de los EEU. El cohete existente de 3.5 pulgadas Forward Firing Aircraft Rocket era impreciso y tenía poca potencia. Lauritzen abordó el problema como un científico, no como un guerrero. Calculó el diámetro óptimo, la longitud óptima, la configuración óptima de las aletas para la estabilidad aerodinámica. Probó las tasas de combustión del motor para eliminar las variaciones de empuje. Diseñó la ojiva para maximizar la penetración utilizando principios de carga hueca. No romantizó su trabajo. Le dijo a un reportero en 1944, «Solo estamos resolviendo problemas de física, asegurándonos de que el cohete vaya a donde apunta el piloto». Sus cohetes mataron a miles de soldados alemanes y japoneses. Nunca expresó arrepentimiento. La guerra era un problema de física. América lo resolvió.
El motor del cohete que impulsaba el HVAR fue construido por Sunbeam Electric Corporation en Chicago, Illinois, una compañía que hacía electrodomésticos antes de la guerra, tostadoras, batidoras. En 1942 se reequiparon para producir motores de cohetes. Los trabajadores, muchos de ellos mujeres que nunca habían trabajado fuera del hogar antes de la guerra, ensamblaban motores usando plantillas y accesorios diseñados para la repetibilidad. Cada motor idéntico, cada grano de combustible la misma densidad, cada garganta de la boquilla el mismo diámetro. El capataz, un hombre llamado Jorge Patterson, que había supervisado el ensamblaje de tostadoras en 1940, supervisó el ensamblaje de motores de cohetes en 1945. Los mismos principios, precisión, consistencia, calidad, le dijo a un inspector de la Junta de Producción de Guerra en marzo de 1945. Hacemos estos motores de la misma manera que hacíamos tostadoras, cada unidad perfecta. Esa es la manera americana. De vuelta con Otto Kraus, el comandante del tanque alemán que murió en el cuarto Tiger. Su última transmisión de radio, aquella donde dijo que la supremacía aérea es absoluta, fue grabada y analizada, pero algo más fue encontrado en los restos de su tanque, su diario personal, recuperado por las fuerzas americanas el 26 de marzo. El diario cubría 3 años: Polonia, Francia, Rusia, Normandía. La entrada final, fechada el 23 de marzo de 1945, la noche antes de morir, decía: «Ya no estamos luchando contra un ejército enemigo. Estamos luchando contra una economía enemiga. Sus fábricas superan la producción de toda nuestra nación. Sus trabajadores superan la construcción de nuestros ingenieros. Tengo 47 muertes de tanques. Soy considerado un as. Pero mañana probablemente moriré a un cohete disparado por un piloto que nunca veo, construido por una mujer que nunca conozco, diseñado por un científico que no sabe mi nombre. Esta es la guerra moderna. Y hemos perdido». Ese diario fue enviado a la inteligencia del ejército de los EIU, traducido, archivado, desclasificado en 1975. Un historiador lo encontró en 1983. Publicó extractos. Otto Kraus se hizo famoso póstumamente, no por sus 47 muertes, pero por entender en sus últimas horas lo que Alemania se negaba a admitir, que la capacidad industrial determinaba la victoria, que la democracia americana, con sus fábricas llenas de trabajadores empoderados, sus universidades llenas de científicos innovadores, su cultura de producción en masa y control de calidad, había creado una máquina de guerra que la Alemania nazi no podía igualar. No importaba cuán hábiles fueran sus soldados, no importaba cuán avanzadas fueran sus armas individuales, las matemáticas no mentían. Las últimas palabras del Hauptmann Klaus Hoffmann se hicieron legendarias dentro de las unidades blindadas de la Wehrmacht. Los cohetes P-47 son demasiado precisos. Se extendió como una historia de fantasmas. Las tripulaciones de los tanques lo susurraban. Los jóvenes comandantes oían a los veteranos repetirlo con ojos embrujados. Para abril de 1945, la moral entre las fuerzas blindadas alemanas se medía en un 23% de efectividad, según informes internos del OKW, en comparación con el 78% en 1944. Lo que los destrozó no fueron los tanques aliados, fue el poder aéreo aliado, la conciencia de que cada vez que se resguardaban en sus escotillas, cada vez que se movían a terreno abierto, la muerte podía caer del cielo con un 97% de precisión. La desesperanza quiebra a los guerreros más rápido que el combate. El capitán Roberto Hughes, el piloto que mató a Hoffmann, Bauer, Schmidt y Kraus, nunca supo sus nombres.
Nunca supo que Hoffmann tenía 11 años de servicio. Nunca supo que Krauss tenía 47 muertes. Nunca supo que Schmidt tenía 22 años y estaba aterrorizado. Hughes voló 19 misiones de combate más, después del 24 de marzo. Destruyó 14 vehículos blindados más, 2 locomotoras, un depósito de municiones. Sobrevivió a la guerra. Regresó a Farmington, Nuevo México. Se convirtió en fumigador aéreo. Voló durante 30 años. Murió en 1981 por causas naturales. En 1979, un periódico local lo entrevistó para un artículo sobre el aniversario del Día D. Le preguntaron si tenía alguna misión memorable. Hughes dijo: «Todas se confunden, te zambulles, disparas, te levantas, esperas que tus cohetes funcionen y que tu motor no falle». Confiaba en los mecánicos, en los equipos de armamento, en la gente de casa que construía el equipo. Nunca me fallaron, esa fue la guerra. Confiar en gente que nunca conocí, esa gente en la que confiaba. Doña Lupita Miller, inspeccionando fusibles en Nueva Jersey, el sargento Francisco Morales, cargando cohetes en Francia, don Jorge Patiño, supervisando el ensamblaje de motores en Chicago, el doctor Lauritzen, diseñando cabezas de guerra en California. Ellos ganaron la guerra, no individualmente, colectivamente. El arsenal de la democracia no era una metáfora. Era un milagro de ingeniería de sistemas, millones de gringos haciendo tareas especializadas, manteniendo estándares, confiando los unos en los otros. El resultado fueron armas que funcionaban, siempre, de forma predecible, letalmente. El equipo alemán, a menudo superior en rendimiento individual, no podía igualar esa consistencia. Un Tiger II era magnífico cuando funcionaba, pero se averiaba el 40% de las veces. Un cohete HE-Bar era simple, pero funcionaba el 98% de las veces. La magnificencia perdió ante la fiabilidad. La grabación de la transmisión final de Hoffmann permaneció clasificada por Alemania hasta 1995. 50 años después de su muerte, cuando los historiadores finalmente la escucharon, el terror en su voz era inconfundible. Esto no era un soldado muriendo valientemente, era un hombre enfrentando lo incomprensible, tecnología que pensaba imposible, precisión que su entrenamiento decía que no podía existir, el sonido de una cosmovisión destrozándose en tiempo real. Un historiador, el doctor Enrique Müller, de la Universidad de Friburgo, escribió en 1997: «Las últimas palabras de Hoffmann representan la muerte de la confianza militar alemana. Durante 150 años, desde la era napoleónica, la cultura militar alemana creyó en un entrenamiento superior, tácticas superiores, voluntad superior. Los gringos demostraron que una logística superior, una producción superior y una consistencia de ingeniería superior derrotan todo eso». Hoffmann murió sabiendo esto. Por eso su voz transmite tal desesperación. El P-47 Thunderbolt, apodado el Tinaco por su fuselaje voluminoso, nunca fue elegante. Era pesado. 7.900 kilos totalmente cargado. Era caro, $85.000 por avión. Tragaba combustible. Los motores de 800 caballos de fuerza bebían gasolina de 100 octanos a velocidades aterradoras. Pero hacía una cosa perfectamente. Entregaba la munición en el blanco y traía a su piloto a casa. Tasa de pérdidas para los P-47 que volaban en misiones de ataque a tierra, 1.2%, lo que significa que el 98.8% regresaba a salvo. Los pilotos confiaban en el avión. El motor radial podía absorber castigo. El blindaje protegía la cabina.
La estructura estaba sobredimensionada, capaz de sobrevivir a daños que destruirían a otros cazas. Republic Aviation, la compañía que construyó el P-47, adoptó una filosofía: hazlo lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los errores. Ingeniería gringa para pilotos gringos. Para el final de la guerra, el 8 de mayo de 1945, los P-47 Thunderbolts habían volado 546.000 salidas de combate, destruido 11.874 aviones enemigos, 9.000 locomotoras, 86.000 camiones, 6.000 vehículos blindados, un tipo de avión, 500.000 de misiones. El logro logístico de mantenerlos volando, abastecidos, armados y mantenidos fue tan impresionante como cualquier victoria en el campo de batalla. Cada salida requería combustible, municiones, cohetes, bombas, repuestos, mecánicos, armeros, ingenieros. El sistema logístico de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos cumplió consistentemente, a través de 2 océanos, a docenas de bases aéreas, durante 4 años. Los alemanes no pudieron igualarlo. La Luftwaffe en 1945 tenía aviones. Les faltaba combustible, piezas, pilotos entrenados. El poder aéreo gringo lo tenía todo. Puede que tu abuelo haya conocido a doña Lupita Miller. Puede que haya trabajado a su lado en el Arsenal Picatinny. Puede que haya sido el inspector que revisaba las aletas de los cohetes en Sunbeam Electric. Puede que haya sido el mecánico que cargaba H-Bar en los P-47 en Francia. Puede que haya sido el capitán Hughes, zambulléndose a través de la artillería antiaérea, confiando en la ingeniería gringa. Esta historia no es distante, es personal. Estas eran personas ordinarias haciendo un trabajo extraordinario, ganando una guerra a través de la precisión, la consistencia y el esfuerzo colectivo. La generación más grande no ganó porque fueran superhumanos. Ganaron porque trabajaron juntos, confiaron los unos en los otros y se negaron a aceptar algo menos que la perfección en cada tarea. Ahora, algo importante. Acabas de descubrir la verdad clasificada sobre cómo la tecnología de cohetes gringa destrozó la supremacía blindada alemana. Esto no es material de archivo polvoriento. Esta es la historia de la generación de tus abuelos usando la precisión industrial para derrotar la tiranía. Estos cohetes fueron construidos por morritas de 23 años en Nueva Jersey que rechazaban componentes que estaban cero. Las 0,02 pulgadas fuera de especificación, esa obsesión por la calidad mató tanques Tiger y salvó vidas gringas. Los documentales corporativos no te contarán sobre doña Lupita Miller inspeccionando 847 fusibles por día. No te explicarán cómo don Jorge Patiño aplicó técnicas de ensamblaje de tostadoras a los motores de cohetes. No preservarán la memoria de los trabajadores ordinarios cuya excelencia ganó la guerra. Super gracias. No es solo apoyo al canal. Eres tú diciendo: honro al arsenal de la democracia. Le dice a YouTube: la historia de la manufactura de precisión importa. Mantiene estas historias vivas para tus hijos que necesitan entender que el poderío industrial gringo, construido sobre la calidad y la consistencia, defendió la libertad. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia técnica. Estás honrando a los trabajadores que nunca vieron el campo de batalla, pero ganaron la guerra. El Hauptmann Klaus Hoffmann murió creyendo que la armadura alemana era invencible. Otto Kraus murió sabiendo que esa creencia era errónea. Ambos hombres eran profesionales, hábiles, dedicados, pero lucharon por un régimen que pensaba que la voluntad y la ideología podían superar las matemáticas. Aprendieron, en sus momentos finales, que las matemáticas siempre ganan.
Las fábricas gringas produjeron 1.2 millones de cohetes H-Bar. Las fábricas alemanas no podían igualar eso. Ni siquiera si hubieran tenido 10 años. La guerra no fue ganada por héroes. Aunque los héroes lucharon, fue ganada por planificadores de producción, inspectores de calidad, oficiales de logística y trabajadores de fábrica que entendieron que la excelencia a escala derrota el brillo individual. El cohete H-Bar ahora descansa en los museos aeronáuticos, colecciones de historia militar. A simple vista parecen sencillos: un tubo, aletas, una ojiva. Los visitantes pasan frente a ellos sin comprender. Estos cohetes representaron una revolución, no en poder explosivo, sino en la consistencia de su fabricación, en el control de calidad, en la democratización de la precisión. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la ingeniería de precisión era el dominio de los artesanos. Después de la guerra, se convirtió en el dominio de todos. La industria estadounidense demostró que trabajadores ordinarios, con la capacitación, las herramientas y los estándares adecuados, podían construir sistemas de armas que funcionaran a la perfección. Esa lección resuena hoy en la industria aeroespacial, en la informática, en la medicina. La filosofía que ganó la Segunda Guerra Mundial, la precisión a escala, construyó el mundo moderno. Cuando enciendes tu coche, vuelas en un avión, usas un teléfono inteligente, estás experimentando el legado de los principios de fabricación del cohete H-Bar. Consistencia, control de calidad, análisis estadístico, rechazo de defectos. No se inventaron en la Segunda Guerra Mundial, pero se perfeccionaron, se probaron. El cohete que mató al Hauptmann Hoffmann funcionó exactamente como se diseñó, porque Emilia Vargas rechazó los fusibles que estaban fuera de tolerancia. Ella estableció un estándar, y todavía vivimos bajo ese estándar. Por eso esta historia importa, no por la gloria militar, sino por la filosofía de ingeniería que moldeó todo lo que vino después. Las últimas palabras de Hoffmann resuenan a través de 80 años. Los cohetes del P-47 son demasiado precisos. Lo dijo como un shock, como incredulidad, como terror. Pero la historia lo escucha de manera diferente, como reconocimiento, como el momento en que la confianza militar alemana se encontró con la realidad industrial estadounidense y se hizo añicos. 4 tanques Tiger ardiendo en 4 minutos, 97% de tasa de impacto. No es suerte, es diseño, no es azar, es precisión, no es heroísmo individual, es excelencia colectiva. Esa es la historia. Eso es lo que construyeron sus abuelos. Recuérdenlo, hónrenlo, transmítanlo. Su libertad vuela en las alas de los P-47 Thunderbolts. Su seguridad se basa en los estándares que Emilia Vargas impuso. Su prosperidad surgió de las fábricas que construyeron cohetes y luego construyeron la economía en tiempos de paz. Esta generación salvó el mundo, no a través de discursos o lemas, sino a través del control de calidad, la disciplina de fabricación y la creencia de que si algo valía la pena construir, valía la pena construirlo perfectamente, cada vez, sin excepciones. Nunca olviden quién estableció ese estándar, nunca olviden lo que derrotaron. Nunca olviden que la precisión, multiplicada por millones de trabajadores, blindó la libertad contra la tiranía y ganó